Bien, hola a todas y todos. Hoy lo que vamos a hacer es avanzar un poco más con la unidad 2. Todavía falta un tema además de este. Pero bueno, hoy vamos a ver lo que son las propiedades periódicas. ¿Por qué se les llama propiedades periódicas? Porque tienen que ver con propiedades que van a tener los elementos, los átomos de los elementos de la tabla periódica, y que son propiedades que se van a extender a lo largo de toda la tabla periódica y nos van a ayudar a entender un poco más por qué la tabla periódica está ordenada como lo está. A partir de ahora, la tabla periódica va a ser, digamos, su Biblia prácticamente. Ya a partir de esta unidad hasta que terminemos el pre, la tabla periódica tiene que estar sí o sí. Bien, entonces empecemos. Antes de meternos a ver exactamente lo que son las propiedades periódicas, vamos a repasar un poco lo que es el átomo. Acá tienen un modelo atómico, no es el modelo real, pero nos ayuda a ver bien cuáles son las partes que conforman el átomo. Entonces, acuérdense que el átomo está compuesto por un núcleo y los orbitales. En el núcleo nosotros encontramos los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga neutra, y en los orbitales vamos a encontrar los electrones, que tienen carga negativa. Esta es la tabla periódica. Ustedes ya vieron un poco cómo estaba ordenada, vieron cuáles eran los metales, los no metales, los halógenos, los gases nobles, los elementos de transición. Vieron las características que tenía cada uno, y además vieron que en la tabla periódica nosotros podemos identificar, digamos, dos cosas. Una es que las filas verticales se los llama grupo y a las filas horizontales se los llama periodo. Además, fíjense que cómo están ordenados los elementos. Fíjense que hay un orden establecido en función a esos números que se ven ahí, que son los números atómicos. Bien, fíjense que hay un orden que no va a ser aleatorio y vamos a ver por qué no. Entonces, ¿qué es lo que sabemos o lo que podemos ver de la tabla periódica? Que sus elementos se van a ubicar en función de los números atómicos. Acuérdense que el número atómico lo que hacía era decirnos cuántos protones tenía en el núcleo ese átomo, el átomo de ese elemento. ¿Qué va a pasar? Si estamos hablando de un átomo neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, si sabemos el número atómico, sabemos el número de electrones. Una vez sabiendo la cantidad de electrones, podemos hacer la configuración electrónica de ese átomo. Hay un concepto que nos ayuda, digamos, a relacionar bien el número atómico y la configuración electrónica, y ese concepto es el de carga nuclear efectiva. Entonces, para poder ver bien y entender las propiedades periódicas, lo primero que tenemos que hacer es ver bien qué es la carga nuclear efectiva. Bien, imagínense que están en un concierto. Bien, unos están en la primera fila y otros en la última. Los de la primera fila, que serían los de verde, van a poder apreciar mucho mejor el concierto o el recital, van a poder ver mucho mejor el escenario. Los que están atrás, serían los de la flecha roja, no van a poder ver bien el escenario. Eso en química, si lo llevamos a términos químicos, podríamos decir que los de verde están menos apantallados y los de rojo más apantallados. ¿Qué significa eso? Que los menos apantallados tienen menos personas adelante, por decirlo así. Entonces ven mejor, y los que están más atrás están más apantallados, tienen más personas adelante y no ven tan bien como los que no están apantallados. Una cosa así les pasa a los electrones en un átomo. Nosotros sabemos que
en el núcleo hay protones y en los orbitales hay electrones. Como los protones tienen carga positiva, se van a sentir, los electrones se sienten atraídos por el núcleo del átomo que tiene cargas positivas. También sabemos que como los electrones tienen carga negativa, entre ellos se repelen. Es muy importante esto de ver que entre cargas iguales, en el caso de los electrones, hay fuerzas repulsivas. Por lo tanto, cuando veamos y analicemos qué pasa con las fuerzas en un átomo, las fuerzas electrostáticas, vamos a ver que los electrones que se encuentran en los niveles más cercanos al núcleo experimentan, digamos, una fuerza de atracción prácticamente total. En cambio, los electrones que se encuentran en las capas más externas del núcleo, como tienen electrones adelante, no experimentan la misma fuerza. ¿Por qué? Porque además de sentir la fuerza de atracción, sienten fuerzas de repulsión. Por lo tanto, hay, hablando de términos netos en total, van a sentir, hay una parte, digamos, de esa fuerza de atracción que sienten que se cancela, por decirlo así, con la fuerza de repulsión que sienten por los electrones que están adelante. Por lo tanto, vamos a ver que en realidad la fuerza que siente este electrón que está más alejado es menor que la fuerza que siente este que está más cerca. Bien, entonces, pasando en el limpio, ¿qué vamos a decir? Que la carga nuclear efectiva es la fuerza con la que el núcleo atrae a sus electrones, que es lo que hemos estado hablando, que mientras más cerca del núcleo esté el electrón, mayor va a ser la fuerza que va a sentir. La mayor va a ser la fuerza de atracción que va a sentir. Bien, con esta idea de el apantallamiento y las fuerzas en la carga nuclear efectiva, vamos a empezar a ver las distintas propiedades periódicas. La primera de ellos es el radio atómico. Van a encontrar en el apunte que hay dos definiciones de radio atómico. Una de ellas es esta, que dice que va a ser la distancia que existe entre el núcleo del átomo y los electrones del último nivel. Fíjense que acá tienen un módulo atómico, por lo tanto lo que les está diciendo es que el radio va a ser la distancia entre el núcleo y el último nivel. Bien, en el caso de la otra definición que tienen, es un poquito más precisa, y lo que les va a decir es que la distancia entre los núcleos de los átomos iguales, de aquel radio atómico, es la distancia entre los núcleos de átomos iguales enlazados entre sí. ¿Por qué esta es un poco más precisa? Porque la mayoría de los átomos están formando, no hay átomos solos, sino que están formando compuestos. Entonces, en realidad nunca los vamos a encontrar solos a los átomos, sino que siempre van a estar unidos mínimo a elementos, a átomos de igual elemento que van a estar unidos, como es en el caso del oxígeno. Entonces, en realidad nosotros deberíamos definir que el radio atómico es la distancia que hay entre los núcleos, entre, los átomos, dos átomos iguales, significa que son del mismo elemento, que estén enlazados entre sí. Bien, ahí tienen las dos definiciones, en el apunte están las dos. Cualquiera de las dos va a estar bien. Como les vuelvo a decir, esta es más precisa. Bien, ¿qué vamos a ver? Grupo, acuérdense que son las filas verticales. Vamos a ver que en un grupo todos los elementos de ese grupo tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel. Fijémonos qué pasa con el sodio y el rubidio. Ambos están en el grupo 1. Si ustedes los buscan, están en el grupo 1. Fíjense sus configuraciones electrónicas. El sodio tiene Z11, o sea que si estamos hablando del átomo neutro, va a tener 11 electrones, que son los que acomodamos en esta configuración electrónica. El rubidio tiene Z37, o sea que si hablamos del átomo neutro va a tener 37 electrones, y es lo que ubicamos acá en la configuración electrónica. Ahora bien, fíjense que los dos tienen un electrón en su último nivel. Por eso están en el grupo 1.
Los del grupo 2 tienen 2 electrones en su último nivel, los del grupo 3, 3 y así sucesivamente. Y además, fíjense que el sodio, el último nivel ocupado que tiene es el 3. En el caso del rubidio, el último nivel ocupado que tiene es el 5. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el sodio va a estar en el grupo 1, periodo 3. El rubidio va a estar en el grupo 1, periodo 5. Por eso, al principio yo les decía que todo lo que, como está ordenada la tabla periódica, tiene que ver con su configuración electrónica, con la cantidad de electrones que tiene, con la carga nuclear efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como los dos tienen un electrón en su último nivel, la carga nuclear efectiva que sienten esos electrones es la misma. ¿Por qué? Porque si bien ustedes me pueden decir, profe, pero acá hay menos electrones y acá hay más. ¿Por qué tienen la misma carga nuclear efectiva? Porque acuérdense que también, o sea, si hay 11 electrones es porque hay 11 protones. Entonces, este electrón va a sentir una determinada carga nuclear efectiva, una determinada fuerza de atracción hacia el núcleo. En el rubidio, como hay 37 electrones, tienen que haber 37 protones porque estamos hablando de un átomo neutro. Entonces, este electrón va a sentir la misma carga nuclear efectiva que este, por más que acá hayan más electrones y acá hayan menos. ¿Por qué? Porque la cantidad de protones es proporcional en los dos. ¿Qué va a pasar? Como tienen la misma carga nuclear efectiva, pero acá hay muchos más electrones que acá, vamos a ver que en los grupos, cuando nosotros descendemos en el grupo, en la parte de arriba vamos a tener átomos de menor radio, porque van a tener menos electrones, y abajo vamos a tener átomos de mayor radio, porque van a tener más electrones. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que al descender por un grupo va a aumentar el radio de los átomos. Bien, ¿qué pasa con el periodo? Acuérdense que los periodos son las franjas horizontales, las filas horizontales. Vamos a ver que en los elementos de un mismo periodo, el último nivel que se ocupa es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si analizamos las configuraciones electrónicas de estos dos elementos, carbono y flúor, que están en el mismo periodo, vemos que bueno, el carbono tiene Z6, o sea que van a ser 6 electrones los que vamos a ubicar en la configuración electrónica. El flúor tiene 9, o sea que vamos a ubicar 9 electrones. Si nos fijamos, los dos, el último nivel que tienen es el 2. Bien, el último nivel en la configuración electrónica. Por lo tanto, como dijimos recién, van a estar en el grupo, en el periodo 2. Fíjense que el carbono tiene 2 electrones en su último nivel y el flúor 5. Entonces, en realidad, ¿qué vamos a ver? Que como la carga nuclear efectiva sobre el último electrón es mayor, en este caso, como hay más electrones, es mayor la carga nuclear efectiva porque tiene más protones, pero los dos están en el mismo nivel. Vamos a ver que va a aumentar la atracción hacia el núcleo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice del periodo? Que a la izquierda del periodo tenemos los átomos de mayor radio y a la izquierda los átomos de mayor radio y a la derecha los átomos de menor radio. Por lo tanto, vamos a decir que mientras nos movemos a lo largo del periodo de izquierda a derecha, vamos a ver que el radio de los átomos va a ir disminuyendo. Por lo tanto, fijémonos que tenemos la tabla periódica y esto es, digamos, cómo va a ir variando el radio atómico. Vamos a ver que, como les dije recién, de izquierda a derecha disminuye y de arriba hacia abajo aumenta, teniendo entonces que este elemento, que es el francio o el cesio, son los átomos más grandes que existen, los de mayor radio atómico, y el flúor, que es va a ser uno de los átomos más chicos que existen. Bien, veamos qué pasa con el radio iónico ahora. Primero vamos a ver si se acuerdan que era un ion. Un ion puede ser anión o catión. El anión va a ser un átomo neutro que ganó electrones. Como gana electrones,
hay una diferencia de cargas entre lo positivo que tiene el núcleo y lo negativo. Tiene más cargas negativas que positivas, por lo tanto, su carga neta de todo el átomo va a ser negativa. En el caso del catión es algo al revés. El catión perdió un electrón, por lo tanto, va a tener más carga positiva que negativa, por lo tanto su carga neta va a ser positiva, porque va a tener más cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto vamos a tener dos grupos acá. Los no metales, que como ya deben haber visto, se encargan, o tienen una tendencia a ganar electrones, por lo tanto van a formar aniones. ¿Qué va a pasar? Tenemos átomo neutro de flúor y el anión que se forma cuando gana un electrón. Fíjense la diferencia. ¿Por qué se genera esta diferencia? Porque como gana un electrón, el átomo se tiene que expandir un poco para darle lugar a ese electrón. Por lo tanto, vamos a decir que los aniones van a tener mayor radio que el átomo neutro del que vienen. Como en este caso, que el anión fluoruro, ya vamos a ver más adelante los nombres, este se llama anión fluoruro, va a tener mayor radio que el átomo de flúor neutro. ¿Qué pasa con los metales? Como dijimos recién, van a tener una tendencia, ya lo van a haber estudiado igual, a perder electrones los metales. Por lo tanto, van a tender a formar cationes. ¿Qué es lo que pasa con el átomo de sodio? Fíjense que tienen el átomo de sodio neutro y el catión. ¿Qué pasó? Como perdió un electrón, el átomo de sodio, ya la carga nuclear efectiva que siente el último electrón es mucho más fuerte porque hay más cargas positivas. Entonces va a sentirse atraído mucho más fuerte. Por lo tanto, va a achicarse un poco el átomo. Vamos a decir que los cationes tienen menor radio que el átomo neutro del mismo elemento del que provienen. Bien, esto traten de verlo lo más lógicamente posible. No es algo que queremos que se estudien de memoria, sino que traten de razonarlo. Es lógico decir que si va a ganar un electrón necesita más espacio, entonces se va a agrandar. Si pierde un electrón, como es en el caso de los metales, se va a achicar. Bien, ¿qué vamos a ver del radio iónico? Por más que nosotros veamos esto, que los cationes tienen menor radio que los aniones y los aniones son más grandes, vamos a ver que la tendencia en la tabla periódica es la misma que en el caso del radio atómico. El radio iónico disminuye de izquierda a derecha y crece de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque por más que estemos hablando del francio, del catión, y nosotros acabamos de decir que el catión francio debería tener menor radio que el francio neutro, pero como ya es el átomo más grande, esa diferencia, digamos, no es tanta y el catión sigue siendo el más grande. Igual que en el flúor, si bien el flúor cuando forma el anión se agranda un poco, pero como es el átomo más chico prácticamente que existe, de todas formas sigue siendo chico cuando se forma el ion. ¿Bien? Sigamos con energía de ionización. Vamos a ver que se va a definir como la mínima energía que hay que suministrarle a un átomo neutro en estado gaseoso y fundamental para que sea un electrón, transformándose en un átomo monopositivo, que significa que si perdió un electrón va a tener un protón de más, o sea que va a tener una carga positiva de más. También en estado gaseoso y fundamental. En resumidas cuentas, ¿qué es la energía de ionización? Es la fuerza con la que un átomo retiene a un electrón. Si el átomo lo retiene con mucha fuerza, yo le tengo que suministrar mucha fuerza al átomo para que me entregue ese electrón. Vamos a ver también dos casos. ¿Qué pasa con los metales y los no metales? En el caso de los metales, nosotros sabemos que tienden a perder electrones. Por lo tanto, si sabemos que la energía de ionización es la fuerza con la que un átomo retiene a un electrón, prácticamente, si los metales tienden a darlos, esa fuerza va a ser mínima. Por lo tanto, la energía que yo le tengo que dar al átomo para que me entregue un electrón es muy poca. Por lo tanto, los metales van a tener energías de ionizaciones bajas. Bien,
En el caso de los no metales, vamos a ver que los no metales, como tienden a ganar electrones, no a perderlos, los no metales los retienen con mucha fuerza sus electrones. Por lo tanto, van a tener energías de ionizaciones altas. Generalmente los no metales, imagínenselo como que tenemos que hacer mucha fuerza, forcejear mucho con el metal, con el átomo del no metal para poder extraerle un electrón. Bien, por eso decimos que los no metales tienen una energía de ionización alta. Caso contrario con los metales. ¿Cómo va a ir la energía de ionización? Fíjense que va a ir muy parecido, casi igual. Bueno, ya los vamos a ver en la electronegatividad, pero fíjense que aumenta de izquierda a derecha y que disminuye de arriba hacia abajo. Esto tiene sentido, ¿por qué? Si nosotros sabemos que el flúor, es el átomo más chico del universo prácticamente, sabemos que los retiene con mucha fuerza sus electrones, por eso su radio es chiquito. Por eso tiene una energía de ionización alta. Acá, en el caso del francio, sabemos que es un átomo muy grande, entonces la fuerza con la que retiene a sus últimos electrones ya no es tanto, entonces prácticamente va a tender a darlos sin problemas. ¿Bien? Afinidad electrónica. Veamos qué es la energía intercambiada cuando un átomo neutro en estado gaseoso y fundamental acepta un electrón, transformándose en un átomo mononegativo también en estado gaseoso y fundamental. Ojo, porque esta no es la misma definición que la de energía de ionización. Fíjense que acá lo que hacemos es aceptar, darle un electrón al átomo y transformarlo en un anión. En la energía de ionización lo que hacemos es al revés, es sacarle un electrón y transformarlo en un catión. ¿Bien? Es al revés. Por lo tanto, nosotros podemos ver a la afinidad electrónica como la facilidad con la que se aceptan electrones. Vamos a ver acá también dos casos. Uno que va a ser endotérmico, que significa que sea endotérmico, que consume energía. O sea que yo le tengo que suministrar energía al átomo para que me acepte un electrón. El otro caso serían los exotérmicos o sistemas exotérmicos, donde liberan energía, que significa que el átomo, cuando acepta un electrón, libera energía. Es algo, digamos, un poco más natural para el átomo hacer un proceso exotérmico que uno endotérmico. Generalmente nosotros vamos a ver que los que hacen procesos endotérmicos, o sea que consumen energía para recibir electrones, van a ser los metales. Acuérdense que los metales tienden a dar electrones. Entonces, si yo le estoy pidiendo al átomo que me reciba un electrón, es como que va en contra de su naturaleza. Entonces, necesito darle mucha energía para que me reciba ese electrón. En el caso de los no metales van a ser más de este tipo, van a tener afinidades electrónicas más tendiendo a lo exotérmico, porque fíjense que los no metales tienden a ganar electrones. Entonces yo le estoy pidiendo al átomo que me acepte un electrón, y ese proceso de aceptar el electrón para el no metal es algo más natural. Entonces prácticamente no le tengo que dar nada para que lo acepte. Por eso, de hecho, van a liberar energía cuando acepten, porque digamos es como algo más natural para ellos. Vamos a ver que en el caso de la afinidad electrónica no vamos a ver cómo varía en la tabla periódica como hemos visto los otros, porque lleva un poco confusión, es algo que no está del todo, digamos, explicado. Entonces no nos vamos a meter a ver qué pasa en la tabla periódica, pero tómenlo como que es esto, como que van a ser o procesos endotérmicos o exotérmicos, nada más. Por último vamos a ver la electronegatividad, que es, digamos, la reina de todas las propiedades periódicas. Es súper importante, de hecho con la electronegatividad prácticamente se pueden explicar todas las otras propiedades periódicas, porque la electronegatividad va a ser, digamos, la tendencia que tiene a ganar electrones. ¿Bien?
Fíjense que las otras, la afinidad electrónica o la energía de ionización, habla de energías que yo le tengo que dar. Esto es solo una capacidad que tiene el átomo, la tendencia a ganar electrones. Acá van a pasar dos cosas, que vamos a tener los metales, que ya dijimos que como tienden a dar electrones, van a ser cationes. Por lo tanto, van a ser, como les dije, pierden electrones, van a tener baja electronegatividad o van a ser más electropositivos. En el caso de los no metales, vamos a ver que como tienden a formar aniones, van a tender a ganar electrones, por eso van a tener alta electronegatividad. ¿Bien? Acá tenemos la tabla periódica con la tendencia que tiene la electronegatividad. Vamos a ver que aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Fíjense que es algo lógico esto, porque estos, si tienen tendencia a formar aniones, que son los no metales, van a aceptar electrones con facilidad, por lo tanto van a ser más electronegativos. Estos, que son metales, tienen una tendencia a dar electrones, por lo tanto su electronegatividad va a ser casi nula o muy poca, o directamente van a ser electropositivos. Vamos a ver cómo relacionar, digamos, la electronegatividad un poco con los conceptos que hemos estado viendo. Dijimos que la electronegatividad puede ser electropositivo o que tenga baja electronegatividad o electronegativo. ¿Bien? ¿Qué pasa con los elementos que son electropositivos o que tienen baja electronegatividad? Van a tender a dar electrones. Por lo tanto, como tienden a dar electrones, los retienen con poca fuerza. Entonces, van a tener una baja energía de ionización y un mayor radio atómico, por lo que les dije recién. Si los retengo con poca fuerza, a los últimos casi ni los retengo, entonces los libero con facilidad. Mi radio atómico es mayor. En el caso de los electronegativos, tienen una tendencia a ganar electrones, por lo tanto los retienen con mucha más fuerza y van a tener altas energías de ionización y menor radio atómico. ¿Por qué? Porque si yo soy muy electronegativo y a mi último electrón lo atraigo con mucha fuerza, la carga nuclear efectiva es mucho más fuerte, el radio atómico va a ser menor. Por eso yo les decía que prácticamente todas las propiedades periódicas las podemos explicar en base a la electronegatividad. La idea de esto no es que se lo estudien de memoria, sino que razonen un poco por qué está pasando esto. Generalmente la respuesta es la electronegatividad. Ustedes, a partir de la electronegatividad, si se entiende bien el concepto, pueden asociar todos los demás. Bien, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio del trabajo práctico. Fíjense que el ejercicio 29, si alguno lo ha leído, dice que hay un elemento A que se ubica en el periodo 2, en el grupo 1A. Hay un elemento B que tiene una configuración externa 3s1 y un tercer elemento C que tiene 19 protones en su núcleo, de acuerdo a los datos entregados, y les da unas opciones de cuál va a ser el orden creciente de sus radios atómicos. Acuérdense que si hablamos de orden creciente es de menor a mayor. Entonces, ahí tenemos la tabla periódica. Si les dice que es el elemento A se ubica en el grupo 2, en el periodo 2, grupo 1A, ¿qué significa? Que va a estar ahí. Fíjense que les dice, estos eran los periodos, periodo 2, que es este, grupo 1A significa que está acá, en el grupo 1. Entonces ahí vamos a tener el elemento A. Fíjense el elemento B. Tiene configuración externa 3s1, que significa que cuando hacemos la configuración, el último nivel es el 3s1. Por lo tanto, esto nos está diciendo 1, que está en el grupo 1, 3, que está en el periodo 3. Por lo tanto, ahí vamos a tener el elemento B. Y el elemento C nos dice que tiene 19 protones en su núcleo. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de, vamos a hacer la configuración electrónica de un átomo neutro, lo que tenemos que hacer es ubicar, si dice que tiene 19 protones, son 19 electrones y es lo que ubicamos
en la configuración electrónica. Por lo tanto, si analizamos el último nivel, vemos que está en el grupo 1 porque tiene un solo electrón en su último nivel, y como el último nivel es el 4, va a estar en el periodo 4. Por lo tanto, ahí va a estar el elemento C. Fíjense, periodo 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes acuérdense que, como está hablando de radios atómicos, acuérdense que los radios atómicos aumentan así. Mientras yo más bajo por el periodo, más grande se hace. Por lo tanto, ese sería el orden. A, B, C. Siendo C el más grande porque es el que está más abajo en el grupo. ¿Bien? Espero que este se haya entendido. Fue, creo que uno de los más difíciles que encontré ahí en el trabajo. Los demás son todos de teoría, de que vean cuáles son las definiciones. Pero este es como de analizar, bueno, les damos esto, cómo ubicar esa información en la tabla periódica. Con este tema pueden hacer todos estos ejercicios del trabajo práctico que antes no los podían hacer porque no habíamos visto el tema. La mayoría, como les dije, son de teoría, son de definiciones. De todas formas, cualquier cosa me consultan a mí o a la profe Laura.